bienvenidos a Bugamilia Podcast, episodio número 2. En este espacio les contaremos sobre diferentes hechos históricos, protagonistas y personajes infames de la historia guatemalteca y el mundo. Hoy me acompañan de nuevo mis amigos Danny Boy y Huichín. ¿Cómo les va, mucha? ¿Qué onda? Aquí contentos y listos para el nuevo tema del día de hoy, que será una sorpresa como todos los sábados. Sí, con Tocho. La verdad es que yo estoy un poquito nervioso, igual que el Dani. Tal vez no se nota, pero sí, a ver qué pasa. Ya es el segundo episodio, mucha menos nervioso. Órale, con Tocho. Desde los inicios de la historia, la comedia ha jugado un papel importante en los vínculos que hacemos como humanos. En Guatemala, desde 1898, la comedia ha acompañado las exigencias de la Universidad de San Carlos de Guatemala hacia los servidores públicos y políticos. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre la vida de Rafael Antonio Álvarez Salguero, mejor conocido como Velorio. Eso, El Vico. Vamos a analizar un poco lo que hizo para convertirse en un personaje amado e idolatrado por muchos, pero odiado por Huicho. Yo sí lo odio. mucho, ya que no siempre estaba mal, se lo tripeó. Lo platicamos, creo que en algún momento que las chicas no se lo tripeaban en aquellos años. ¿Qué será? ¿Qué será? Siento que tiene que ver algo con su jerga, no Hijo sé. puto. Me da la impresión. Pues. Vulgar de mierda, ¿no? Sí, era vulgar. Démosle, pues, Sí, pero... Todavía es, porque no ha fallecido. Sí, perdón. Me refería era en su carrera, en aquellos años, pero todavía está presente. Yo me encontré en un banco un día. Órale. El maestro está adelante y... Ah, yo pensé que trabajando, ¿sabes? Porque ya no le dio los chistes, entonces tenía que trabajar. El cajero. Ajá, tal Dani, ¿verdad? Así como cuando... Tenía- Cuenta chistes a la mara, ¿sabes? En vez de para qué querés ver los anuncios de Ban Rural si puedes estar escuchando esa vaina. Esos anuncios son clave. Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Rafael Antonio Hernández Salguero nace en la ciudad de Guatemala el 9 de octubre de 1939. Un año bastante importante y les voy a dar un poco de contexto de por qué. A principios de este año, España ve los inicios de la dictadura de Francisco Franco, que entre muchas características y fundamentos ideológicos incluyen la ilegalidad de todas las religiones menos la católica, la quema de libros sacados de las bibliotecas de universidades. En este caso ni siquiera España estaba listo para una segunda Inquisición española. La España de Franco. En mayo, aparecería por primera vez el Caballero Negro, Batman, en la edición número 27 de Detective Comics. Y en septiembre, a principios, se desataría la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Alemania nacionalista a Polonia. Este fue el año en el que nació Velorio. Qué histórico, hermano. A media cuadra de la iglesia Candelaria fue donde él vivió. Esto fue en la zona 1. Vivió poco tiempo aquí porque sería llevado junto a su familia a Zacapa, donde cuenta que tuvo una infancia maravillosa. Sí, el Salguero me suena ahí, esa capa. Lo que hacía para entretenerse junto a los niños del lugar era esperar que pasara el ferrocarril para poder saludar a la gente que iba en los vagones. Esa era tu diversión desde tiempo, bro. Yo les tiraría limones, así como... No todos son tan chinches como vos, güey, disculpa. ¿Qué entretenido que van a hacer para dar el tren a vos, que no? Mano, no había tele, no había radio, no había nada. Por eso, qué entretenido que la adrenalina de lanzarle un limón y ver si para o no para el tren, a bajarse. Es que vamos a probar, vamos a tirarle limones un día del ferrocarril y vamos a ver qué tal nos sentimos. Ah, pero que vaya ahí ni montado, si no, no vale ser. Vamos a seguir un poquito con la historia, ¿te parece, bicho? En el interior del país siempre se ha caracterizado la escasez de comida y de trabajo. Su madre se dedicaba a lavar ropa a los militares. Su familia se vio en la necesidad de regresar a la capital, al barrio de Gerona, cerca de muchas cantinas y lugares donde las trabajadoras sexuales ofrecían sus servicios, y ofrecen, si no sé mal. Rafael nos cuenta cómo se vio impactado por este cambio cultural. Pasó de los campos a las banquetas y de los sonidos de la naturaleza a las calles de la zona 1 de la ciudad capital. Las malas palabras o groserías eran parte de lo que se escuchaba en las calles todos los días. Estos eran porque había muchos borrachos, trabajadoras sexuales ofreciendo sus servicios y alguna que otra madre maltratando a su hijo o esposo. Eso explica muchas cosas en toda la ciudad de Yo Guate. creo que ahí está toda la inspiración de sus chistes. Pareciera. Pareciera que de ahí de la vivencia del barrio. Pero... Ya entiendo mucho más, ajá. De eso se trata el día de hoy, que entendamos un poquito más. Durante el poco tiempo que estuve estudiando, siempre buscaba aparecer en los actos y obras que realizaban para diferentes celebraciones, como el Día de la Madre y del Padre. Sus maestros notaron un interés en lo que sería una carrera artística y siempre le indicaban que debería de buscar eso para su vida. En estas épocas, involucrarse en actividades artísticas significaba ya no tener dinero y dedicarte a una vida bohemia. Sí, a vos, en
guate. Pues, pero yo miro mucha mara ahí que la anda rompiendo. Pero no gracias al gobierno, o sea, porque se fajan. Ah, va. Y se sacan su sudor de aquí a allá. Eso me parece, fíjate. Por la falta de dinero, empezó a trabajar desde muy niño, lustrando zapatos. Pero este no era un buen negocio en estos tiempos, porque mucha gente no usaba zapatos. El pequeño Rafael era lo que en Guatemala conocemos como un patojo chispudo. Se pasaba las noches yendo de cantina en cantina ofreciendo lustres y parando la oreja a qué era lo que hablaban sus clientes, ¿vamos? Escuchaba los chistes que contaban los borrachos y los guardaba en su cabeza para soltarlas a la primera que pudiera contar sus chistes. Citando al maestro de la comedia Velorio, lo que a mí me tocó hacer de niño fue algo maravilloso. Si yo hubiera sido carpintero, sastre o albañil, hubiera pasado desapercibido. Pero como llegué a ser el comediante más famoso de Guatemala, aquel niño que era ilustrador pasó a ser como un ejemplo para muchos. Cierro cita. En Guatemala y varios países de Latinoamérica, estamos obsesionados con romantizar el trabajo infantil. La Mara se alegra de las historias que obligan a niños de cualquier edad a olvidarse de tener una infancia y madurar temprano. Hasta cierto punto esto nos ayuda como a nosotros vivir más tranquilos viendo a estos niños en la calle valiendo verga. Sí, no me voy a sentir mal, suerte. Sí. Gracias, que sí, Ese es gracias. un tema bien complicado, bien del contexto de educación, malo parenting, pobreza, Monopolización, casi, y chidos así, o Sí, pues, yuca. malas cosas, sí. Sí, si algún día nos enteramos de que a Huichín le metieron un balazo o algo así, ya sabemos Ya saben, por qué cosas aquí es. fue. Ese que fue casi. Cualquiera puede haber sido. A sus 18 años empezó una carrera artística, haciendo recitales de poesía, aunque no lo crean. Logró desarrollarse como artista gracias a la ayuda de su hermano Jorge Armando. Trabajó durante 10 años en una compañía de teatro para niños, donde la hacía de Santa Claus, payasito y cualquier cosa que involucrara un disfraz. Al mismo tiempo, también trabajaba en obras para adultos, en las noches. Nos cuenta que durante una presentación en Totonicapán tuvo su primer roce con la comedia. En esta obra, Rafael notó que tenía una facilidad y un talento excepcional para hacer reír a la gente. Luego de este hit en Toto, se le empezó a contratar para hacer comedia en diferentes departamentos. Pues a él no le quedó más de otra que volverse comediante, le dice. Rafael Hernández, cómico imitador de voces, era su nombre artístico. Tarjeta de presentación y todo. Y si me permiten citar de nuevo al máster, tenía una voz maravillosa y la facilidad para imitar cualquier voz. Cierro cita. Epa. Imitaba desde los ministros, diputados y hasta el presidente. Según él, su mejor imitación fue la del dictador genocida Efraín Ríos Montt. Durante los 60. Solo verás, Yo solo estaba... Sí, eso es de mi texto. Vamos a ver quién lo puso. Y está en rojo. Durante los 60, la vida nocturna en Guatemala estaba llena de cultura. Según nos cuenta Rafael, él compartía escenario con artistas de todo tipo. Durante esta época también tuvo la gran idea, que muchos de nosotros hemos tenido en algún momento, de abrir su propio club nocturno. Órale, con juegos de azar y mujerzuela. Pongámonos en el lugar... Pongámonos en el lugar de Rafael en los 60s. Estás viendo cómo la gente gasta y sale todas las noches. Cómo los artistas tienen cada vez más lugares donde presentarse. Y también están haciendo una cultura nueva en el país. ¿Por qué no va a ser una buena idea abrir un club nocturno? Seguramente. Tenemos que entender que Rafael era una persona que buscaba dedicarse a lo que amaba y no le importaba tener que trabajar duro para lograrlo. Pero recordemos que estamos hablando de Guatemala. Gracias a la imposición de la Iglesia Evangélica tras el golpecito de estado de un presidente, los gobernantes establecieron horarios más rigurosos para el consumo y venta de bebidas alcohólicas. Desde todo. Y desde ahí directo, literal. Lo que generó que la fiesta terminara más temprano, lo cual significaba que la gente empezó a consumir menos en los restaurantes y bares, y lo que también hizo que los ingresos de los negocios bajaran. A su vez, los dueños ya no tenían dinero para contratar más artistas. Fue por culpa De los evangélicos. de los evangélicos que ahora no podemos chupar hasta las 5 de la mañana sin vergueo como en otros países, cualquiera de Latinoamérica. Ya. Gracias, iglesia. De nada. Como siempre, buscando el bien. En Pero vida en el babos. Estamos tirando con todo. Sí, estoy tirando, güey. Todo, eso va a ser para otro podcast. Rafael se vio obligado a cerrar su club.
y se mudó a los Estados Unidos en 1969. Hay una referencia del nombre del club. Ajá. Fíjate que no la logré cachar. Me faltó investigación. Y lo sabe, lo puede comentar. ¿Y Estados aquí Unidos se fue legal en los o...? comentarios. Fíjate que yo no quiero pisarlo. Entonces yo solo voy a decir que se fue a los Estados Unidos. Se fue a trabajar, así que asumo que se fue legal. Ajá, como todo. Sí, cabal. Cuando Rafael... Saludos Colocho en Estados Unidos. Sí. Bueno, Tu mamá te extraña. para recapitular un poquito, se vio obligado a cerrar su club y se mudó a los Estados Unidos en 1969. Durante estos años él siguió dedicándose al espectáculo y la comedia. No logré encontrar mucho acerca de en qué lugares se presentaba o de qué trataba su show, pero siguió haciéndolo, ¿verdad? Al estar lejos de su país, nació en él la idea de regresar para grabar un disco, haciendo una remembranza de lo que él recordaba eran los velorios de su barrio, que fue donde todo su talento nació. Los velorios en estas épocas se hacían en casas particulares, ya que las funerarias eran nada más para la mara con billete y pues era normal que la gente velara a sus familiares en su casa. La gente celebraba al muertito, se valía a beber, jugar cartas, bailar y obviamente los chistes en la madrugada eran cruciales para estas veladas. Que no han aguantado. ¿Qué pasó? Ajá, porque antes no era, porque ya no es así, que loco. Por las funerarias, bro. Yo también. Yo fui hace como unos 3 años a un velorio de casa. Ah, qué bonito. No, o sea, eso que puedas jugar y musicón, o sea, porque chafa recordarlo como algo triste y enterrarlo y tierra y todos llorando en vez de, qué aguado recordarlo como lo que fue, vos, ajá, y todos estoy chingando, un guaype para todos. Después le dejas caer un cachito a él y así. Bueno, pues, pero que hacer como más jocoso el evento para recordarlo bien, vos, no solo con tristeza. De eso se trata, pero ponerle lo que pasa es que con la entrada de las funerarias y la normalización de eso, obviamente ya estás en un local, perdiendo, sí. ya no te puedes ir a poner a ver en una funeraria Reforma tan tranquilo porque hay más mar ahí celebrando o no celebrando así. Pero lo sacan. Porque yo sí he visto. He tenido un par cuando sí se zafaron un par de marichas. Ah, bueno, pero vas a quedar mal en un velorio, haceme el favor. No, mejor no. Va. Velorio regresó a Guatemala en 1973 con una grabadora y un sueño. Su hermano César Augusto, que trabajaba como operador de radio, lo ayudó a grabar en un velorio real de su barrio los diferentes cantos y rezos. Luego de eso se fueron al estudio profesional donde se haría la magia. El resultado fue un LP llamado Velorio Chapín. Nos cuenta que cuando él salió de la fábrica con el material en sus manos, su emoción era tanta que casi lloraba en la camioneta de regreso a su casa. Al fin había logrado documentar sus chistes e iba a dejar una marca en la historia. A mitad de su carrera artística en Los Ángeles, conocería a su esposa, Josefina Portillo, quien junto a sus hijos, nietos y bisnietos lo adoptaron en su familia. Rafael renunció a su vida como artista y comediante por algunos años. Probó trabajar en los negocios de su esposa y tener una vida normal. Obviamente, esto no se logró por completo. El artista aún tenía que terminar su obra. Tras grabar 22 discos y hacer presentaciones por toda América, Europa, su familia se mantuvo. Su familia se logró mantener, pero por los negocios que tenía la esposa, que eran un supermercado y un restaurante. Al parecer, ni el más grande cómico de Guatemala logró vivir solo de su arte. Es que de chistes está Qué crucial eso de 22 discos me sorprende. Vale, sí. Yo, tops, calculaba 5. Fíjate que como más de 1500 chistes tiene grabados Velorio. ¿Cuántos discos tienen los Beatles? Como 50 y la madre. Y Velorio tiene 20 Velorio tiene 20 y pico, mano. Está re bien. Ni Arjona tiene tantos. Una comparación de los Beatles. Si los Beatles, así, vergazos, así. si los Beatles eran más grandes que Dios y Velorio es más grande que los Beatles, ¿dónde acaba? ¿Dónde acaba su genio? No, ajá, pues, pero Pues espero ver comentarios de los Beatles fans en este podcast. O de los Velorio fans. Sí, porfa, quiero ver qué puta. Sí, no, o sea, cerote. Se tiene un verbo de discos, eso es lo que quería llegar, pues. O sea, quería compararlo con algún otro magnate así engasado del mundo. Y los Beatles fueron la opción. Sí, cerote estuvo muy, pues para, o sea, yo que sé, también hay un montón de pisados, yo que sé, este cerote. No, olviden, mejor sigamos en lo nuestro. Yo que acabo de hacer el servicio al carro. Está bien brocado. Prendo ABS, papá. Bueno, en mi caso, yo recuerdo que en alguna que otra reunión familiar, los grandes se juntaban a escuchar Velorio. Yo era un pequeño majecito y no me permitían entrar.
ni quedarme afuera escuchando. Obviamente yo me quedaba afuera escuchando los chistes. Un vaso. ¿No? Y no me recuerdo de qué era lo que decía, pero me recuerdo cómo se juntaban y cómo para mí era algo misterioso saber de qué estaban hablando, vamos. Ya cuando empecé a ir a la escuela, en algún momento de mi vida, siempre había más de alguien que tenía un disco o un cassette de velorio. Algún maje que se gastaba unos 300 quetzales en la cuenta de teléfono por llamar a los números que aparecían en los anuncios de la televisión local. En cada colegio había uno, te lo juro. Sí. El de vara. Este es eso más para todos. Ah, sí, por eso es que estás acá vos, bro. Yo nunca llamé. No, yo tampoco llamé. Es que estaban los anuncios. Es que estaban los anuncios. Era un número corto, ¿no? Y cuando miras los comentarios de los videos de YouTube de chistes de velorio, siempre está más de alguien, yo me gasté como 300 pesos, no sé qué. Es básico esa. Y le cayó un moronga. Obi. Sí, mano. La onda que les quiero como hacer pensar con esto que les comenté es que muchos crecimos predispuestos a que nos gustaran los chistes de velorio. Muchos de los punchlines o remates de esos chistes solo son una excusa para soltar una grosería o un juego de palabras soez. Y bueno, es que también el guatemalteco es fácil de entretener. Otra cosa a favor de este artista es que conocemos muy pocos casos de éxito que tienen que ver con nuestro país o su gente. Y es fácil sentirse orgulloso cuando nos mencionan a alguien sin usar cuando nos mencionan como país sin usar las palabras corrupción, asesinatos políticos o genocidio. Y pues, bueno, Qué chafa. Sí, no sé qué todo. o sea, obviamente, o Arjona, no sé, va. O el igual con Arjona. O toda esa mara que fue a verlo porque creyeron que estaba afuera. Que Esa estuvo buena, mano. Es que está en vivo, mano. Y pues bueno, ya mucha casaca sobre el comediante, pero ¿y dónde están los chistes? Vamos a leerles un par de chistes de este artista nacional, pero al final creo que lo único que quiero verdaderamente es escuchar a Huicho hablando sobre velorio. El que nos cuente con la peor apatía del mundo. O con la mejor interpretación posible que pueda hacer. Hasta yuca. Pero voy a intentarlo por ustedes, chicos. Un chistorín, mucha. Dice que estaba un doctor en su consultorio cuando de repente suena el teléfono. ¡Aló! ¡Aló, doctor! ¡Doctor! Me quemé con aceite caliente, doctor. Lo llamo para que me diga qué me pongo. Póngase 1000 quetzales en la bolsa y se viene a la clínica y juega la gran puta. Bravo. Antes de que sigas, ¿algo que te gustaría agregar a ese chiste? ¿Algo? Yo creo que está muy sencillo, muy básico. Corto y básico, pero es así como, creo que es como parte del show. No vas a empezar con ese chiste, no vas a terminar con ese chiste. Es En medio. un in-between. Yo creo que tiene un buen punchline, ¿me entiendes? O sea, sí tiene un chiste, o sea, ¿Sabe en sí... alguna parte? Sí, vos. Pues es por los... Después, escuchemos lo demás. Sí, bueno, escuchámoslo. Por favor, Wicho, el siguiente. Va otro chiste. Dice que estaba un bicho fumando marihuana en la selva. Va. Y llegó un perico y me iba a preguntar: ¿qué estás fumando vos? Marihuana, papá. Quiero probar. Probala pues. Jala duro, jala. No siento nada, decía el perico. No, hombre, fumo otra vez. Le dije yo, ¿fumo otra vez? No, hombre, jala duro, hombre. Si es de la buena, esa mera me costó 400 pesos el gramo, hombre, dale, hombre. No siento Nada. ¿Cómo no vas a sentir nada? Perico cerote. No siento ni las patas, ni las plumas, ni el culo. Bravo. La verdad es que esta interpretación del chiste es mucho mejor que el punchline de la La verdad es que este chiste se basa en las interpretaciones de un mono fumando marihuana y un perico curioso. Sí, no, es que yo sí. Es que sí está muy... O sea, mejor, me gustó cómo lo contaste. Entonces es un pésimo chiste de todos modos, pero... Los chistes de animales de velorio para mí tienen un tier así elevado. ¿Sí? Un poquito, la verdad. Pero O sea, vos nos ¿sí vas te a ir... gusta? siento que tienen un ingenio diferente. Ya. Okay. Por favor, Sí, Wicho. yo sería gracioso, la verdad. Yo sé que sería bueno haciendo como stand-ups, pero es que el peor del stand-up es que lo puedo hacer una vez. Porque no voy a ponerme a hacer monólogos y ver qué putas. Pero sí, también es un chiste, entonces. Estudié teatro también un cacho en el colegio, entonces puede que eso me... Igual que velorio, mira. Órale. Yo creo que debería haber una sección en este podcast a partir de Y este hay uno punto. Y fíjate que... Fun fact. Puta, va a ser la mascota, mi bodo. Yo he visto cuánto ser mascota y digo, No, mierda. mascota. Es que siempre desde un fun fact, ¿viste? Sí. No sabíamos que estudiabas Teatro en el colegio, sí. ¿Ves? Una profesora engasada. Pero no, engasada así de esas así engasada, no, engasada así basura, que te tratan como caca. No, que te tratan como caca, pero aprendes, pues. Rico. Ajá. Rico.
Suave, dice el otro. No, hombre, va otro chiste, pero es el tercero. Vamos, Wicho, vamos. Estaban dos chicas platicando en una tienda de Forever 21 cuando una le dijo a la otra: ay, vos, siento algo en el estómago que me sube y me baja, pero siento así como que me baja y me sube. ¿Sabes qué pasa, vos? Es que vos tenés un pedo loco y como tenés cara de culo no sabes por dónde salir. Muy bien, Wicho, bravo. Qué interpretación, mano. El chiste originalmente lo escribieron para dos señoras, pero lo de las chavas en Forever 21, Mano, talea, sí, a huevo. velorio del Sí, ellas 2021. también se tiran pedos y sacan los mocos, también los talean. O sea, sacarse los mocos, pues. Sí. Otro chiste, pues, dice, estaban tres lombrices muriéndose de hambre en el estómago y les dice a la mamá: no han encontrado nada que comer. Y le responden los patojos: No, mamita. Y fíjese que dijo el señor que mañana se va a tomar un purgante. a lo que responde la mamá: agarren sus cosas y nos vamos en el primer cerote que salga. Sí, ese no. Ufa. Sí. Perdón, una noche. Dice, vaya, otro, el último, va. Dice, ¿y vos? ¿A vos te da miedo del SIDA? No, yo no le tengo miedo al SIDA, sino a la fama de homosexual que agarra uno. Eso sí es talera. Ese sí te dio risa, Eso es talera. Eso es talera. Ese sí, lamentablemente me dio risa. Sí, eso está bueno. Lamentablemente, eso es lo que sí me dio La risa. fama de homosexual que agarra uno puede ser. Editado, o sea, por cierto, ese chiste está editado, ¿me entendés? Sí. Ah, me No, imagino pero porque está sí, cielo. como lo contaba, él usaba un lenguaje más obsesivo. Era otra Guatemala, Sí, era otra pasado. Guatemala. Guatemala otros años que de verdad esas palabras ya no son buenas, dejen de usarlas, bola de inútiles. ¿Cuáles? Ya sabes. Hola, sí, hola. Sí, hola, ajá, cabal, Hola, sí. así es. Basta de olas. Ni esta. Y aquella, ni las 13 malas palabras. Si momento puedes fumar con tu vape donde vos querrás, mano, 2021, pues, o sea, ¿qué te van a decir que no? Dale. Puedes tener hasta piedras si quieres, siempre que sea un vape y no contamine y no le ofenda al de la par, no importa, ¿verdad? Esto es fresh. Bueno, sí, la verdad que sí me dio risa ese último. Sí, estaba bueno, a mí me gustó, sí. Sí. Eran otros tiempos, te estabas aventurando con el SIDA, viendo, o sea, Sí, bueno. entiendo. Gracias, Estados Unidos. Yo creo que, mira, al final lo que buscamos con cuestionar estos chistes es también cuestionar algunos patrones que hemos repetido y no entendemos por qué. Guatemala es un país que está muy dividido y cada uno de nosotros vive una realidad muy diferente. Los chistes que hablan de experiencias, de las experiencias de una persona, cuando no se tiene idea de lo que esta persona vive, fomentan estereotipos que para otras personas son reales. Yo me recuerdo de escuchar a la Mara en la calle hablando, o sea, usando chistes de velorio para referirse a otras personas, como que si fuera la forma en la cual se comportan. Órale. Más que todo de minorías y gente diferente, homosexuales y gente de color. Como el afroamericano, Claro. también hay muchos chistes. Ajá. Y eso es como una base, o sea, llega el punto donde ahí es donde te das cuenta cómo afectan los chistes hasta cierto punto, que la gente que no conoce a alguien piensa que se basa en una historia de otra persona que no sabe lo que es esa persona Ya. para expresarlo. Los grupos de personas que durante años han luchado por algo tan básico como lo que son los derechos humanos no son un motivo de burla, sino de respeto. Como mencioné al principio, los chistes ayudan a los humanos a crear vínculos y ya es hora de que empecemos a hacer vínculos de una manera sana. Nosotros somos Bugambilia Podcast y acá no somos ni mierda ni allá tampoco. O sea, Y pues con eso nos queremos despedir el día de hoy. Espero más hayan sido de su gusto el video acerca de velorio. Todo respeto a un personaje guatemalteco que ha hecho más de lo que hemos hecho nosotros. ¿Algo que les gustaría agregar, chicos? Bueno, yo siento que la verdad sí es un personaje histórico, no lo vamos a negar, o sea, yo como lo que decías de recordar de cuando era chiquito, en mi chiquito era, se juntaban en la sala a verlo en cassette, ¿no? Obvio. Estaba de la línea caliente de chistes. Entonces, sí, o sea, definitivamente sí te lo sabías, sí los escuchabas en aquellos años, tal vez te daba más risa justamente el punchline de solo decir una grosería, era como gracioso, yo tenía como 5 o 6 años. Entonces, la verdad que mérito a que lo tiene, sí lo tiene, porque definitivamente logró hacer lo que vos decís en este cierre, ha hecho más de lo que nosotros hemos hecho, hay que grabar N cantidad de discos. 55 discos. 55 discos. Hacer giras en Latinoamérica, en Europa, o sea, changos, ¿verdad? Y solo contando chistes, como estás parado, ¿no? Está bien. Entonces, la verdad que es un personaje, no lo vamos a negar. Sí, hoy por hoy me preguntas, me dan risa los chistes, la mayoría no, lamentablemente sí me reí con ese último. No te lo esperas. No me lo esperaba, ¿verdad? Entonces sí me da risa.
Pero los demás sí, ya, pues siento que mucho lo vimos, muy quemados y ya creo que la comedia ha avanzado tanto para ya que esas cosas ya no te den risa. Claro, claro. Sí, es cierto. Mi chico. Pues yo tal vez solo agregaría, realmente Velorio nunca me gustó. O sea, probablemente tal vez algunos de mis primos lo escuchaban, pero a mí me pelaba la verga, porque sí me parecía muy vulgar, realmente sí era vulgar. O sea, yo desde siempre, aunque no parezca... No, o sea, pues, no, obviamente pues, pero o sea, a lo que me refiero es que yo no vengo y voy a hacer una broma de gordos, de huecos, de ese tipo de cosas. Yo no hago ese tipo de cosas, no soy así. Entonces desde un principio como chavito, porque mi viejo sí me inculcó principios, nunca me llamó la atención sus chistes, pero acepto que conociendo un poco más de él, pues se entiende cuál es la base de sus chistes, o sea, por qué es que se enfoca más que todo en huecos, en putas, en negros, o sea, como por el contexto en el que él creció. Obviamente fueron épocas duras y sí, aunque no comparto su ideología, los chistes, sí, pues hoy el día de hoy sí le agarré un cacho más de respeto por conocer más de lo que hizo realmente, o sea, eso de irse a otro país, mano, grabar 55 discos, igual que los Beatles, ¿no? Que los Beatles solo grabaron como 10, 12. Pero no, a pesar de eso, pues Charamileros es algo que esos. nadie lo logra hacer y siente admirar primero que se fue a Estados Unidos, indiferentemente cómo se fue, que se haya casado con su esposa, que ha tratado de tener una vida normal y que a pesar de eso, pues se mantuvo firme a sus sueños, lo cual eso es bastante importante porque creo que nosotros como guatemaltecos al final de cuentas terminamos abandonando nuestros sueños porque la realidad nos termina pisando, ¿verdad? O el sistema en sí, el país no nos permite como evolucionar o encontrar lo que queremos realmente. Entonces sí, mucho respeto al brother, ¿no? Sí, espero que le estén dando en su banco. En su parqueo, tiene un terreno de parqueos donde ahí se desempeña últimamente. Como para que también tengamos en cuenta cómo un artista tan importante... ¿Cómo vamos a parquear? Para que tengamos en cuenta dónde parquearnos en la zona 1. No, o sea, ¿cómo es que un artista tan importante que ha llevado el nombre de Guatemala tan en alto no tiene ningún tipo de sustento por parte del Estado? También es como interesante, ¿va? Sí es el mejor... Sí, la verdad es que sí, mano, eso es Europa, tu chica. No, y aparte, o sea, en general cultura y deporte, que entra también ahí lo que le está pasando, o lo que le pasó, porque ya, creo, Doroteo Mamuch, que estuvo también, se las vio en peladas y todo, es cierto, nombraron la calzada, pero no la dan de comer, vamos. Pues sí, claro. Sí, no, sí. Gobierno, háganlo mejor. Sí. Es un tema del Ministerio de Cultura y Deportes ahí que hay que tocar, pero... Y yéndonos con la alarma de Huicho, creo que acá que terminamos. Creo que ya tenemos esto seco. Bueno, fue un gusto. Un gusto, gracias. Gracias a todos por vernos. Cuidado, chicos. La canción. No,